Hola, ¿cómo están? Me gustaría platicar un poquito con ustedes de mi experiencia al construir un horno de leña. La realidad es que este proyecto lo tenía yo parado desde hacía bastante tiempo. Estuve investigando mucho. Muchos de ustedes me imagino que también les ha pasado lo mismo, de que se la pasan investigue y ven muchas formas, muchas fórmulas o muchos métodos en los que construyen, pero la verdad es que llega a ser muy confuso y luego empiezas a ver que hay cosas que dices, no, pues son muy caras, ¿no? Por ejemplo, la puerta, la chimenea, muchas cosas que pueden llegar a la hora de que sacas cuentas, dices, no, la verdad es que va a ser bastante caro. Entonces es por eso que quiero hacer este video, para que ustedes vean lo sencillo que es. Sí es laborioso, pero la realidad es que te diviertes mucho haciéndolo. Y bueno, yo tenía un espacio bastante desocupado, que no tenía ni oficio ni beneficio, que es una terraza en una segunda planta, y seleccioné este lugar para poder hacer el horno. La realidad es que no teníamos experiencia de construir absolutamente nada. Entonces, en primer lugar, hay que hacer la base. La base nosotros decidimos hacerla empotrada a la pared. Pues lógicamente es un trabajo de albañilería. Hicimos un emparrillado, hicimos una base de concreto. Yo no recomiendo los hornos sobre patas de madera, sobre todo si están en exterior, porque al final de cuentas la madera se empieza a podrir y tú tienes una estructura arriba muy pesada que después no hay forma de desbaratarla para moverla. Uno de los inconvenientes que yo me encontré a la hora de hacer el horno era la puerta. La puerta se me hacía lo más complicado, porque al final de cuentas en donde yo estoy no hay nadie que venda puertas. Había que mandarla a hacer, y comprar el metal y hacer la puerta, mandarla a hacer la puerta, me salía muy caro. Platicando con personas que se dedican a las pizzas, porque este horno específicamente yo lo quiero para hacer pizzas y para hacer horneados pues prácticamente sencillos, me decían que no era necesaria la puerta en sí. Si te das cuenta, los hornos del campo todos no llevan puerta, prácticamente es una bóveda que lo que hace es que concentra el calor. Entonces, con esa lógica, pues mi idea fue pues no gastar en una puerta. Lo que hice fue pues algo bastante sencillo. Busqué un modelo de puerta metálica que yo lo pudiera hacer con madera. Mi selección fue esta, que es bastante sencilla, es prácticamente la tapadera con una pata para poderla sujetar, y con un tablón que yo tenía de muchos años prácticamente olvidado en la casa, mandé a cortarlo. Esta madera me sirvió para dos cosas: me sirvió para poder hacer el molde de la puerta y para al final utilizarlo como el cierre del horno. Lo primero que tienes que hacer cuando haces el horno, aparte de ubicarlo en el lugar, es hacer el trazo. Tienes que hacer trazo en el cemento para que puedas tú acomodar tus tabiques. Yo el horno lo hice con tabique normal de construcción, no es el vitrificado, no es un tabique material especial, es el tabique de barro normal con el que construimos en nuestra zona. Es el más barato que hay, y se construyó también pegado y unido con adobe. Eso es bien importante. El adobe se hace con tierra negra, puede ser tierra especial de las áreas de tabiqueras, o simplemente tierra cernida de maceta. Cal, se utiliza ceniza, y se utiliza forraje como hierbas secas para que se haga una consistencia. Primero lo que te comento es hacer el bordeado de tu horno, hacer la primera circunferencia, que digamos va a ser el molde del horno, con tabique, para poder tener ya tu circunferencia. En esa circunferencia lógicamente tú tienes que tener ya marcado dónde va a ir tu puerta, para que tú puedas hacer las salidas de lo que sería la entrada de tu horno. Después de que ya hiciste esto, lo ideal es que pues coloques la puerta para presentarla y veas que hay espacio suficiente para poder poner los tabiques de los laterales. En este caso, esta es la puerta que yo hice. Después de que tú haces esta primer cama, ese espacio que queda dentro lo vas a rellenar con cristal. El cristal es muy importante. Estamos hablando de que es un horno tradicional. Este horno no está hecho con materiales refractantes de hornos profesionales. Es un horno de casero, es un horno tradicional para que tú puedas hacer cualquier cosa para tu familia, y te va a soportar perfectamente la temperatura. Lo que hace el cristal es hacer una cama que va primero a mantener el calor, y no va a dejar que se traspase hacia la parte de abajo y que pierdas y que fugues el calor. Este cristal lo vas a machacar. Hay que hacerlo y hay que triturarlo. Son botellas, cualquier tipo de botella te sirve. El chiste es que sea cristal, lo más triturado posible. Después de eso vas a comprar sal, aproximadamente unos 10 kilos de sal, de preferencia sal gruesa. Esta sal se la vas a echar también al cristal y vas a compactarlo para que quede una cama de sal. ¿Para qué te sirve la sal? La sal te va a servir para que no se humedezca la parte de adentro de tu horno, ¿sí? Siempre te lo va a mantener seco, y aparte te va a ayudar a que el calor se concentre en la parte de abajo del horno.
en el piso del horno. Después de que yo hice esto, preferí hacer una cama de adobe, que prácticamente es el mismo material con el que se hacen los tabiques, y a partir de ahí hay que dejar secar para que quede bien seco, y de ahí comenzamos prácticamente con el armado del horno. Empezamos a colocar otras capas, todas pegadas con el adobe. Este horno no se trabajó con ningún tipo de guía. Hay guías especiales que tú puedes hacer para poder hacer que tu horno quede perfectamente circular. La realidad es que yo lo quería lo más tradicional posible, y lo más tradicional es conforme te lo vaya dando pues el tabique. Se hacen los cortes de medios tabiques, y lo que vas a hacer va a ser irlos inclinando de la parte exterior poco a poco. Te vas a poner lógicamente más de adobe en la parte exterior y va a quedar el tabique inclinado. Poco a poco, conforme tú vas avanzando, lo que va a hacer es que se va a ir cerrando el cuerpo de la bóveda. No te preocupes cómo se va viendo al principio, eso es bien importante. Tú no te preocupes nunca cómo se va viendo el horno al principio, porque esto es algo artesanal. Al final vas a poder ver cómo va cambiando todo. Lo que hay que hacer aquí es armar el horno e irlo dejando secar. Si tú tratas de armar todo el horno en un día, muy probablemente no esté seco y se te vaya a colapsar. Pues una parte la haces, te descansas un día, dejas que seque y continúas al otro día. Es importante que siempre tengas tapado el horno, sobre todo en las noches si es un lugar lluvioso, porque esto es adobe, no es un material que soporte el agua. Si le cae agua prácticamente se desbarata y se deslava, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir solucionando más adelante para que ustedes lo vean. De ahí, ya que estamos un poco más cerrados, podemos hacer el piso. El piso se hace exactamente igual con tabiques, y los unimos también con un poco de masilla de adobe, ¿sí? Para que el piso quede. Todo esto se va a ir secando con el sol y después con el mismo calor del horno. De ahí lo que hay que hacer es ir armando la campana. Prácticamente pues es un espacio cuadrado que dejas en tu bóveda de la puerta, y al final lo que puedes poner es un tubo. Nosotros compramos un tubo de metal galvanizado y se lo pusimos, y ese ducto es el que nos funciona como desfogue del humo del horno. Conforme vas tú cerrando el horno, en la parte de arriba va a terminar en un espacio muy pequeño. Ese espacio pequeño, los últimos tabiques que tienes que poner no los pones acostados, los pones parados en forma de cruz para que presione el horno hacia los lados y ya se cierre perfectamente. Una vez que acabas de hacer el cerrado, lo que tienes que hacer es ahora empezarlo a llenar de adobe por fuera. Esa es una capa muy gruesa de adobe, y empiezas a rellenarlo y empiezas a dar la forma que tú quieres al horno. Este es el mismo adobe exactamente igual que con el que pegaste, no cambias en absolutamente nada. Ya después de que haces este pegado de adobe, ya que haces dos capas de adobe que quede perfectamente grueso, que no haya ningún tipo de grieta después de que se seca, lo debes de dejar secar un par de días. Ya que veas que está bien seco, lo que debes de hacer es enmallarlo. Se enmalla con, aquí la conocemos como malla gallinera, es cualquier tipo de malla metálica delgada. Esta malla metálica nos va a servir para el acabado del horno, para poder hacer un acabado impermeable. Entonces necesitamos aislarlo para poder tener una temperatura pues más agradable al tacto afuera, y aparte que si tienes problemas de que estás en un área lluviosa o lo quieres tener afuera, pues no te afecte en tu horno. Para eso es este enmallado. Muchas personas le ponen clavos, le ponen tornillos. La realidad es que la forma más sencilla que yo encontré fue engrapándolo. Tienes que ponerle muchas grapas, pero se sujetan perfectamente bien al adobe, y va a ser mucho más sencillo que tú puedas hacer este recubrimiento de todo tu horno. Después de que haces este recubrimiento, lo que necesitamos hacer es la primer capa de aislante. Este aislante se hace exactamente igual con adobe, pero aparte se le agrega tepecil, piedra pómex, también se conoce así en otros lugares, y esa piedra la revuelves con tu adobe y se lo empiezas a poner al horno. Después de realizar esto, dejamos el horno descansar unos días para que también se seque, y después de eso lo que hacemos es, ahora sí, con cemento normal, con el cemento común y corriente, cemento con arena y cal, hacemos un repellado, digámoslo así. Lo haces a mano, no necesitas instrumentos ni nada. Todo esto lo haces con tus manos, con unos guantes, lógicamente, para que no te vaya a lastimar la cal. Lo único que tienes que hacer es ponerte el cemento en la mano y empiezas a embarrarlo en toda la superficie. Y con una esponja vas a poder húmeda, conforme vaya secándose el cemento, lo vas a poder ir afinando para que vaya dando el acabado que tú quieras. Esto es muy sencillo, simplemente
simplemente lo que tienes que hacer es tener paciencia y divertirte en el proceso. Después de haber acabado yo este repellado, que prácticamente lo dejé secar pues 2 días, ya que estaba seco, lo que hice fue blanquearlo como cualquier pared. Se blanquea el exterior, puede ser con cal, puede ser con algún acabado con los que hacen afinado en las paredes, y pintura blanca para exterior, y eso es todo. Este horno lleva trabajando conmigo prácticamente 3 veces a la semana. Se hornea en este horno, se ha horneado pollo, pan, pizzas. La realidad es que funciona perfectamente bien. La puerta, como ves, es la misma puerta de madera que vimos al principio. Lo único que se hizo fue pintar el horno de blanco, ponerle barniz al tabique exterior, y la puerta es barnizada. Lo que se hace es prácticamente retirar la puerta, prendes el horno, permites que el horno llegue a su temperatura que tú necesites, y pues el horno funciona al 100%. El horno alcanza temperaturas muy altas. La realidad es que las temperaturas que llega a alcanzar estos hornos pueden llegar a ser más de 500-600 grados, pues sin ningún problema, sin ningún tipo de fractura ni ningún tipo de fisura, el horno está funcionando. Entonces te invito a que te animes, busca información. Yo voy a estar subiendo más videos, voy a subir un video también de cómo se hace el adobe. Si tienes alguna duda puedes preguntarme, y te invito a que nos regales un me gusta, y que nos regales también tu suscripción para tener más información del horno, ¿sale? Y así nos puedes ayudar a ir creciendo este canal. Muchas gracias.